Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar delante de ustedes en la casa de Dios y participando una vez más con el mensaje. Mi parte favorita de cada vez que me toca participar con el mensaje realmente es la preparación, porque pues es el momento en el que el primer beneficiado de este mensaje pues es su servidor. Es al estudiar, al repasar y al entender este mensaje, pues la lección primera es para mí. Y comentamos en casa con mi esposo y yo le digo, ¿sabes qué? Fíjate que estudiando este tema descubrí esto, o aprendí que podemos ver de esta manera tal asunto. Y es nutriente para la familia, para el hogar, el poder participar en el servicio de Dios. Los invito a que inclinemos nuestro rostro para que oremos y pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en tu casa de adoración, con salud, con la familia, con los hermanos, con amigos. Gracias, Padre. Ahorita que hemos de abrir tu palabra para estudiar, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija y que nos guíe a través de estas enseñanzas y verdades bíblicas. Úsame como instrumento, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es inevitable no hacer mención del contexto en el que nos encontramos, porque cada persona que pasa al frente siempre menciona que estamos en el último sábado del año, que estamos en un contexto de gratitud, de reflexión, en un recuento de todas las cosas, las vivencias que hemos pasado y sobre todo, ¿qué es lo que hicimos bien? También es un buen momento de evaluación. ¿Cómo nos ha acompañado Dios? ¿Cómo nos ha guiado? ¿Cómo hemos actuado nosotros? ¿Crecimos espiritualmente o solo crecimos en talla algunos? Pero lo importante es que vayamos creciendo espiritualmente, que nuestra cercanía, nuestra relación con Dios aumente. Y de esa forma nuestra familia se ve beneficiada, la iglesia se ve beneficiada, los que nos rodean se ven beneficiados. El tema de esta mañana lo titulé No juegues con el enemigo. Y es una advertencia que nos hace el Señor para que nosotros nos alejemos de las artimañas de Satanás. Todas esas cosas que a veces nos llaman la atención, pero que no son tan buenas y que poco a poco nos van llevando a las manos del enemigo. La lectura bíblica se encuentra en Primera de Pedro 5:8 y dice así. Mi versión dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si yo les pregunto ahorita, ¿quién es el que busca al ser humano? ¿Qué me responderían? ¿Quién busca al ser humano? De acuerdo a lo que dice nuestra cita bíblica, ¿quién es el que busca al ser humano? Satanás. ¿Quién nos quiere devorar? Satanás. ¿Quién es el enemigo que anda como león rugiente? Satanás. ¿Y hacia quién es esa advertencia? Hacia nosotros. Entonces, si nos sentíamos tristes, si nos sentíamos solos, si nos sentíamos deprimidos, no lo estemos. Hay alguien que nos está buscando, ¿verdad? Hay alguien que quiere estar cerca de nosotros. Quizás no queremos su compañía, pero hay alguien que nos está buscando y procura estar a nuestro lado. Pero no todo es malo, no todo es negativo. También está la otra parte, la parte contraria, la parte opuesta a Satanás, que también nos está buscando. Y si hacemos un poquito de memoria y nos vamos a la escena de la caída del ser humano, cuando el pecado entra a esta tierra, podemos ver que se confirma lo que dice este versículo. Porque ¿quién es el que busca a Eva para buscar propiciar que caiga en pecado? ¿Quién es? Satanás. Pero inmediatamente el ser humano cae en pecado, la divinidad ya tenía preparado un plan. La divinidad ya estaba lista para entrar en acción en rescate del ser humano. Y entonces la presencia de Dios baja al jardín del Edén y empieza a buscar ¿a quién? Empieza a llamar a Adán y a Eva. ¿Y dónde estás? Y los llama y quería reunirse con ellos como lo hacía normalmente. Pero ya había algo que los dividía. Sin embargo, queda claro que Dios también
busca al ser humano. A partir de la caída, bueno, desde antes también, Dios siempre ha propiciado estar cerca del ser humano. Así que nosotros somos sumamente valiosos para Dios. Si hay algo que está en disputa en este mundo, es tu vida y es mi vida. ¿Y quiénes se la están disputando? El lado bueno, el lado que todos deseamos y por el que estamos aquí, ¿verdad? Pero también hay una parte negativa que nos está buscando. Así que debemos tener muy claro que el ser humano es sumamente buscado y cada uno de nosotros somos importantes. Depende de nuestras decisiones, depende de nuestras actitudes, por quién nos vamos a dejar encontrar, ¿verdad? Ahora entonces el versículo dice que Satanás está buscando a quien devorar. Pero para que Satanás pueda devorarnos, para que nosotros podamos estar en una situación tal que Satanás pueda devorarnos, primero Satanás nos tiene que ir separando poco a poco de la presencia de Dios. Porque alguien que está en la presencia de Dios, alguien que está con Dios, en compañía con Él, no puede ser devorado por Satanás. Quizás en algún momento reciba un arañazo, un empujón, una sacudida. Pero alguien que está con Dios no puede ser devorado. Para que Satanás entonces nos devore, primero nos separa, nos aleja de Dios, para que entonces nosotros seamos presas fáciles. Y es que Satanás es sumamente inteligente. Satanás nos seduce. Si de buenas a primeras Satanás nos dijera su propósito y su misión, nadie caería. Yo creo que nadie aquí diría, sí, está bien, Satanás, llévame, destrúyeme, acaba con mi vida, acaba con mi matrimonio, con mi familia, con mi trabajo, con mi salud. Nadie en su sano juicio diría eso. Pero como nos va separando y nos va separando, nos va seduciendo con pequeñas cosas. Y Satanás es un gran estratega y tiene un plan muy bien establecido y que le ha dado éxito. Y ese plan consta de 3 pasos. Y vamos a ver de qué consta ese plan. Y si solamente esta mañana al salir del templo nos llevamos en mente estos 3 pasos, la misión se ha cumplido. Número 1, Satanás propicia el medio. Satanás propicia el medio para poder acercarse a cada uno de nosotros. Él conoce nuestra conducta. Él conoce lo que nos gusta, nos observa, nos analiza. Entonces Satanás propicia el medio. Número 2, Satanás, cuando estamos dentro de ese medio, siembra una semilla. Ahora, la semilla puede brotar o no brotar. ¿De qué depende que pase eso? Si el terreno es apto, de acuerdo a la parábola del sembrador, ¿verdad? Si el terreno es apto, la semilla va a brotar. Número 3, una vez que estamos en su medio, que siembra la semilla, 3, lanza una propuesta. Pero hasta este punto todavía la decisión está de nuestro lado, porque una propuesta podemos decir sí o podemos decir no. La aceptamos o la declinamos. Es como alguien nos invita a comer, podemos decir sí o podemos decir no, no pasa nada. Nosotros decidimos, pero ese es el proceder de Satanás. En Génesis capítulo 3 encontramos la historia, el pasaje de la caída. Y podríamos decir que es uno de los pasajes más tristes que se relata en la Biblia, porque relata el momento en el que el plan divino se ve afectado por la entrada del pecado. Y entonces la invitación de esta mañana es que nosotros, conociendo el plan de acción de Satanás, ese plan de 3 pasos, blindemos las avenidas del alma, blindemos nuestros sentidos, blindemos nuestro corazón de tal manera que Satanás no encuentre ningún espacio abierto en el que él diga, por aquí me puedo colar. Y vamos a ver cómo en la historia de la caída, Satanás utilizó los 5 sentidos que tenemos todos para poder atacar y vencer a Eva. Y si recordamos esa escena, la serpiente se presenta y llama a Eva.
Y en un primer momento podemos decir que Eva escucha la voz de la serpiente y se sorprende. Porque la serpiente no era como la conocemos hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo era la serpiente? Brillaba, volaba, dice el espíritu de profecía. No se arrastraba como la conocemos ahorita. Un animal bonito. Y que ese animal te hable, te llama la atención, ¿sí o no? Entonces, Eva, en primer lugar, escucha la voz de Satanás. Después se ve capturada por lo vistoso que tenía ese animal. Entonces ve a la serpiente. ¿Qué pasó después? La serpiente le plantea algo y ella toma el fruto, lo toca, lo palpa. Cuando lo tenía en sus manos, yo no dudo que, qué rico huele esta fruta. No la conocía. No se parece a la manzana, no se parece al durazno. Huele rico. Y por último, ¿qué hizo Eva? Probó el fruto prohibido. Entonces, Satanás fue con todo su arsenal para poder atacar al ser humano, para poder hacer que el ser humano cayera en el pecado. Entonces, hay que cuidar muy bien nuestros 5 sentidos, nuestras avenidas del alma. Si flaqueamos de alguno y le damos cabida a Satanás, definitivamente estamos perdidos. Algunos de nosotros quizás somos más visuales y nos distraemos por la vista. Otros tal vez prestamos oído a cosas que no nos interesan y no debemos escuchar, pero nos gusta y prestamos oído. A otros la lengua nos traiciona y hablamos y hablamos y hablamos hasta lo que no debiéramos. O quizás ingerimos más de lo debido. Pero cada uno de nosotros tiene muy marcada una debilidad. Y el enemigo, esa persona que nos está buscando devorar, conoce exactamente de dónde flaqueamos. Entonces, Satanás, con esa estrategia de los 5 sentidos, propició el medio para poder atacar a Eva. Y ese fue el primer paso. Después de eso, siembra la semilla. ¿Y qué semilla sembró en Eva? La duda. Y es que cuando nosotros empezamos a dudar de Dios, todo se viene abajo. Puede ser que tú dudes, no sé, de si el sábado es el día del reposo y estudiando te convences, o si el bautismo, o si los diezmos y las ofrendas. Pero cuando dudas del amor de Dios, eso es lo más complicado que existe, porque entonces la duda ya está en tu corazón y es terreno ganado para Satanás. Entonces Satanás siembra la duda y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. ¿Había dicho eso Dios? No había dicho eso Dios. Dios fue específico y claro con su orden. Pero a Satanás le gustan las verdades, ¿cómo? A la mitad. Un poquito para que te enganches, para que digas, sí sabe, sí conoce de la Biblia. Y entonces Satanás le dice, ¿con qué Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto? Y Eva que dice, pues, ¿por qué me habrá dicho eso? Siembra la duda. Y después de la duda, ¿qué viene? ¿Estamos poniendo atención? Planteó el medio. Después sembró la semilla. ¿Y después qué viene? La propuesta. Y le dice, Dios sabe que si tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios, como dioses. Vas a ser igual que Dios. Y entonces despierta en Eva un deseo que ya era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Nace en Eva ese deseo de ser semejante a Dios. ¿En qué aspecto? No lo sé, pero lo quiero descubrir. Quiero saber qué siente Dios. Quiero saber qué es eso que me limita y que Dios no deja que yo pueda experimentar. Entonces Eva cae en esa propuesta. Cuando nosotros dejamos de un lado los mandatos de Dios, entonces estamos ya en el terreno de la idolatría. Porque Dios nos ha dicho, esto es lo correcto. Y si nosotros vamos buscando nuestra conveniencia, buscando el deseo de nuestro corazón, entonces ya no buscamos adorar a Dios, ya no buscamos obedecer a Dios, buscamos complacer nuestros deseos personales y ya estamos en el área
de la idolatría. Así que este es el plan entonces que ejecutó Satanás en el jardín del Edén. ¿Y le funcionó o no le funcionó? Triunfó. Y dijo, este plan es perfecto. Estos seres humanos caen demasiado fácil. Entonces nuestro padre tuvo que decir, aquí te van 3 recomendaciones también, hijo, para que no caigas en las garras del enemigo. Y recomendación número 1, no juegues con el peligro. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué era lo que debía de hacer cuando se le presentó la serpiente? Debió haber corrido de ahí. No debió haber dado pie a que surgiera esa conversación. No juegues con el peligro. Y hoy nos dice el Señor, no juegues con el enemigo. No acaricies el pecado. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? No tendrás dioses delante de mí. No te inclinarás, no los adorarás, no te harás imagen, no matarás, no robarás, no. Pero como somos seres humanos, el no como que no nos acomoda, ¿verdad? Y nos dicen no y parece que nos dicen inténtalo. Y nos están retando. Y cuando, como hijos, sabemos que cuando estuvimos en casa y papá nos decía no esto, en el corazón decíamos, vas a ver si no, papá, lo voy a lograr y vas a ver y me va a salir. Y ahora que somos padres, lo experimentamos con nuestros hijos. Y justamente ahorita en casa estamos pasando por una etapa donde a mi hijito de 3 años le llama la atención todas las señales de tránsito que tienen el disco rojo y la diagonal. Y me dice, papá, ¿eso es prohibido? Sí, eso es prohibido. Papá, ¿por qué no puedo hacer esto? Papá, ¿por qué esto no? ¿Qué me está prohibiendo aquí? Y le llama la atención. Y a nosotros como seres humanos, el que nos digan no, tenemos una connotación negativa. Pero el no de Dios es un no de protección. Es un no de bendición. Es un no que nos dice, no quiero que te pasen cosas malas. No adulteres, no forniques. No quiero que estés manteniendo a 3 familias. Quiero que estés bien. No consumas esas cosas. Quiero que tu salud esté bien. No pelees con tus padres. Llévate bien con ellos. Hónralos en su edad avanzada. El no de Dios es un no de amor, un no de protección. Pero a nosotros nos cuesta mucho entender eso. Entonces la primera indicación de Dios es no juegues con el peligro. Número 2, no te separes de la presencia de Dios. Y aquí hay algo muy importante y tenemos el ejemplo de Eva. Cuando se le presenta la serpiente, ¿con quién estaba Eva? ¿Y dónde estaba Adán? ¿Qué tenía que hacer Eva andando en esa parte del jardín sola? No tenía absolutamente nada que hacer. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿Satanás no necesitó sacar a Eva del jardín del Edén? ¿O sí la sacó del jardín del Edén? No necesitó sacarla del jardín del Edén. Solamente necesitó apartarla de la compañía de su esposo y de la presencia de Dios. Quiere decir que Dios no necesita sacarte de la iglesia. Dios no necesita que dejes de venir. Satanás no necesita que dejes de venir. Satanás no ocupa sacarte de la iglesia. Porque puede ser que estés aquí, pero no estás delante de la presencia de Dios. No, Dios no habita en tu corazón. Entonces, Satanás no necesitó sacar a Eva del jardín del Edén. Ahí mismo, en su casa, llegó, la tentó y la ganó. Si nos ponemos a pensar esta imagen del esposo y la esposa, ¿de qué otra manera se utiliza en la Biblia? La esposa es la iglesia. ¿Y quién es el esposo? Dios. Y si la esposa se separa del esposo, entonces ¿quién entra? Un intruso. Entra Satanás. La indicación de Dios es no te separes de la presencia de Dios. ¿Es bueno venir a la iglesia? Sí. ¿Es una de las mejores decisiones que podemos tomar? ¿Es garantía de que nos vamos a salvar? No, no es una garantía. Pero estar aquí constantemente quiere decir que estamos en búsqueda de esa salvación.
pero debemos procurar la presencia de Dios en todo momento. Y número 3, no confiar en nuestra fortaleza, que eso fue lo que le pasó a Eva. Ella creyó que esta conversación no iba a pasar a más. ¿Y en qué terminó? En toda la humanidad condenada al pecado. ¿En qué terminó esa decisión? En que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿es bueno confiar en nuestras fuerzas? No. ¿Es bueno confiar en nuestras capacidades? No. Y cuando nos dicen, no te conviene, es yugo desigual, pero es que yo lo voy a traer a la iglesia y lo voy a convencer. ¿Qué nos dice Dios? No confíes en tus fuerzas, pero es que sí se va a bautizar. Y pasa 1, 2, 3 años de relación y nunca apareció la otra personita. Y nos aferramos y cometemos errores y después decimos, es que Dios lo permitió así por alguna razón. No, Dios no quería que pasara eso, pero Dios nos perdona. Lo que pasa es que las consecuencias ahí van a estar, y las consecuencias ahí van a estar. Pero Dios nos dice, no confíes en tus propias fuerzas. Y el enemigo nos trata de enganchar, nos trata de atraer con sus estrategias. Y es tan astuto que también sabe los consejos del Señor. Y tiene un plan de reacción. Satanás sabe llamar la atención. ¿Sí o no? Satanás sabe llamar la atención. ¿Satanás va a venir con 1000 tentaciones para cada uno de nosotros? No, porque nos conoce y sabe que la tentación que te aplique a ti, en mí no va a funcionar, porque no nos interesan las mismas cosas, no flaqueamos del mismo pie. Satanás es tan astuto que analiza nuestra conducta, no puede leer nuestro corazón, no puede leer nuestra mente, pero sí ve, este muchacho se ve que dedica 10 horas a estar haciendo deporte, no se ve que lea su Biblia, no se ve que le gusta estar en su casa, e idea una tentación adecuada para cada uno de nosotros. Y nos presenta algo súper atractivo. Y nos dice, ¿sabes qué? Con Dios no te va bien. Por estar guardando el sábado no te va bien. Mira, aquí te va un gran negocio. Vas a ganar bastante. Solo que tienes que presentarte el sábado, pero son unas horas. ¿Qué puede pasar? Pídele permiso a tu pastor. ¿Sí o no? Satanás es astuto y nos sabe llamar la atención. También Satanás sabe que no nos puede dar la cara, porque si se presentara tal cual es, ¿quién lo aceptaría? Nadie, todos saldríamos corriendo. El espíritu de profecía, parece que es Primeros Escritos, menciona que el rostro de Satanás se le está cayendo la carne, y en esa visión la hermana Elena G. de White lo divisa como una persona de semblante triste, enojado, con coraje, y se le cae la carne. Si Satanás se presentara así delante de cada uno de nosotros, todos corremos y corremos a abrazar a Dios. Dios, ¿dónde estás? Pero como sabe que no nos puede dar la cara, entonces nos endulza, nos seduce y dice, mira, si tú te vienes conmigo, vas a prosperar y vas a tener tantas mujeres y te va a ir súper bien. Y una vez que estamos en sus garras, nos suelta y hasta que tocamos fondo, nos humilla, nos revuelca, porque no le interesa nuestro bienestar. Número 3, Satanás sabe conseguir agentes. Y aquí les va un dato bastante interesante. ¿En qué versículo del capítulo 3 de Génesis dice que la serpiente le dijo a Eva que fuera a tentar a Adán y darle el fruto prohibido? ¿Dónde dice eso? No dice. En cuanto pecó Eva, lo consiguiente fue que se convirtió en un agente de Satanás y corrió a hacer que su esposo pecara con ella. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar por Satanás, automáticamente nos convertimos en agentes de él. Por un lado, Dios está buscando misioneros, Dios está buscando obreros, pero por el otro lado, Satanás tiene un gran ejército de agentes. Y si yo les preguntaría, ¿quién va ganando ahora en esta reclutación de miembros? ¿Quién va ganando? Satanás.
Así que, hermanos, no hay punto medio. No lo ha habido, no lo hay y no lo habrá. O somos del Señor o somos de Satanás. Y eso es algo que debemos tener bastante claro. Si no somos misioneros, si no somos hijos de Dios, somos agentes ¿de quién? De Satanás. Cuando Adán y Eva caen, entonces el miedo, la culpa y la vergüenza entran a este mundo. Y eso todos los hemos experimentado. Todos hemos sentido miedo, vergüenza, culpa en alguna ocasión. Porque ese es el resultado del pecado. Ahora, Satanás dijo, como este plan de acción me funcionó a la perfección con Eva, pues voy a ir un poquito más allá. Y lo voy a probar con el Hijo de Dios. Y este mismo plan de acción de 3 pasos que les mencioné, se repite con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se encontraba en un lugar inhóspito, con sed, con hambre, ¿qué fue lo que le planteó Satanás? El medio estaba servido. Él dijo, si eres hijo de Dios, manda que todas estas piedras se conviertan en pan. ¿Y con qué le respondió Jesús? Con un escrito está. El medio ya estaba. Después de eso dijo, bueno, voy a sembrar la semilla de la duda. Si eres hijo de Dios, lánzate. Y Dios va a mandar a sus ángeles a cuidarte, ¿no? Porque eres hijo de Dios. Si Jesús caía en esa provocación, ¿a qué le estaba dando el lugar? A la duda. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que mi Padre me va a salvar? Pero Jesús no hizo eso. ¿Y con qué respondió? Con otro escrito está. Y después entonces de que ya estaba el medio, sembró la semilla de la duda, dijo, bueno, le voy a lanzar una propuesta. Y con esta propuesta tiene que caer. Y le dice, ven para acá, Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cayó el Señor Jesús? No cayó. ¿Cuál fue el secreto del éxito del Señor Jesús? ¿Con qué respondió siempre el Señor Jesús? Con un escrito está. El éxito del Señor Jesús se basó en la palabra de Dios. Y el día de hoy nosotros podemos tener éxito siempre y cuando estemos bien fundamentados en la palabra de Dios. Pero si no sabemos lo que creemos, si nos quedamos con lo que escuchamos, pero no investigamos más, no estamos bien fundamentados. Entonces Jesús salió victorioso ante este método de Satanás. Hasta ahora solo hemos estudiado entonces el capítulo 3 de Génesis, pero los invito a que vayamos al Apocalipsis 3 y vamos a ver cómo el capítulo 3 del primer libro de la Biblia tiene mucho que ver con el capítulo 3 del último libro de la Biblia. Y nos vamos a enfocar en la parte donde habla acerca de la Odisea. Si conocemos un poco y entendemos de profecía, ¿quién representa la Odisea? ¿A quién representa la Odisea, hermanos? ¿A quién representa la Odisea? A nosotros. La iglesia del último tiempo. ¿Quién es esa iglesia? Somos nosotros. Y el Señor se dirige a la iglesia de la Odisea. Y hay semejanzas que no podemos dejar pasar por alto. Número 1, cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente después de eso, sus ojos son abiertos y se dan cuenta que estaban como desnudos. Se dan cuenta que no tenían nada encima. Cuando llega el mensaje a la iglesia de la Odisea, se les dice que son ciegos, que son ¿qué más? Que la iglesia está desnuda. Entonces, ¿qué es lo que provoca el pecado? Desnudez. Siguiente semejanza. Después, al notar esta desnudez, lo que hace Adán y Eva es tratar de cubrirse. ¿Y con qué se cubren? Con una vestidura temporal, con unas hojas de higuera, las más grandes que encontraron, tratan de tapar su desnudez.
cuando a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis se le dice que está desnuda, ¿qué es lo que dice? Yo soy rico, yo tengo tantos títulos, yo hago esto, yo hago aquello, y se empieza a defender y empieza a tratar de vestir su desnudez con cosas vanas, con cosas temporales, con cosas efímeras, de la misma forma que lo hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Y por último, ¿cuál era la solución real para tapar la desnudez de Adán y Eva? ¿Cuál fue la solución real? Tuvieron que sacrificar un cordero, para que con la piel de ese cordero ellos pudieran cubrir su desnudez. Y a la Odisea también le dicen, ¿sabes qué? Necesitas vestiduras blancas, necesitas vestiduras limpias. Y si vamos al capítulo 22 de Mateo, encontramos ahí la parábola de las bodas y vemos que al final se logra colar un individuo. Después de que los invitados no quisieron llegar, salieron a los caminos, a las calles, a buscar a los demás, pero de repente aparece uno ahí que es expulsado de la fiesta. ¿Y por qué es expulsado de la fiesta? Porque no estaba vestido de bodas. Quiere decir que debemos procurar esa vestidura blanca, esa vestidura que solo nos la da ¿quién? El Cordero. Ahora, entendiendo entonces la realidad que vivió Adán y Eva y la realidad de la iglesia de la Odisea, entendemos que no estamos muy alejados de ellos, ¿verdad? Y tenemos mucha semejanza. Y decimos, ¿cómo se pudieron haber equivocado Adán y Eva? Si estaban ahí, platicaban con Dios. Pero la realidad es que el día de hoy tenemos más cosas que en los tiempos antiguos. Tenemos más herramientas que los apóstoles, que la iglesia primitiva, que los pioneros. Tenemos un mejor edificio, tenemos mejores asientos, tenemos herramientas como las transmisiones para poder proclamar el mensaje. Sin embargo, teniendo tantas cosas, a veces estamos tan vacíos, porque hace falta la presencia de Dios. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y a quién le leemos este versículo normalmente? Cuando damos estudio bíblico, ¿verdad? Cuando estamos dando la fe de Jesús, le decimos a aquel que no es creyente, ¿sabes qué? Jesús está tocando la puerta de tu corazón, ábrele. Pero este versículo, este mensaje, ¿para quién fue? Para la Odisea. ¿Y quién es la Odisea hoy en día? Nosotros. Quiere decir que el Señor a sus hijos reunidos en el templo les está diciendo, hijo, abre tu corazón. Estoy tocando la puerta. Abre. Quiero cenar contigo, quiero estar contigo. ¿Por qué no abres? Recordemos que Satanás no necesitó sacar a Eva del jardín del Edén. Simplemente la distrajo. Muchas veces nos distraemos. Y no quiere decir que hagamos precisamente cosas malas, pero estamos a veces tan involucrados en actividades, en programas, que dejamos de lado lo más importante, que es adorar a Dios, invitar a Dios a nuestro corazón. Apocalipsis 21:8. Les pido que me acompañen con sus Biblias. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y cuando leemos esto, pues yo creo que la mayoría respiramos, ¿verdad? Decimos, bueno, yo no soy hechicero, yo no soy asesino, yo no soy fornicario. Entonces, el lago de azufre no es para mí. Ahora vamos a Mateo 7:21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? ¿Y cuál era la maldad de estos hombres? Si nos ponemos a leer, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. ¿Cuál era la maldad de estos hombres? Que no tenían la presencia de Dios en sus corazones. Entonces, ¿quiere decir que habrá gente buena en el lago de azufre? Puede ser que sí. Puede ser que haya gente que no haya matado, pero va a estar en el lago de azufre. Gente que predicó, gente que dio la escuela sabática, que preparó comida para los enfermos. Porque ¿qué faltó? La presencia de Dios en nuestros corazones. Puede ser que allá afuera haya gente que pudiéramos decir nefasta, mala, sin corazón, pero si al último momento se arrepienten y se arrepienten de corazón, ellos estarán ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y puede ser que haya gente buena, con buenas intenciones, pero que nunca procuró invitar a Jesús a su corazón, que nunca le abrió la puerta para comer con Él, para habitar con Él, para que desde la mañana empezaran su día con la presencia de Dios. Dios quiera que nosotros no seamos de ese tipo. Y este mensaje no es para las visitas. ¿Para quién es este mensaje? Para la Odisea. ¿Y quién es la Odisea? Nosotros. Queridos hermanos, es un momento de reflexión, de hacer planes, de renovar pactos con el Señor. Quizás tuvimos la buena intención el año pasado y nos quedamos a medio camino. Lo volvamos a intentar. No quedemos chasqueados. Que nuestro propósito sea siempre mejorar, mejorar, mejorar y estar más cerca de la presencia de Dios en todo momento. Ese es mi deseo y oración para esta iglesia. Dios les bendiga.